el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. Andrés Manuel López Obrador lidera la votación en la encuesta de salida con 49%. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador con 49% de lo que los votantes nos dijeron después de depositar su sufragio en las urnas. Siempre he defendido la ley y las instituciones. Creo en la democracia y en ese marco, con responsabilidad, reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante el país. Que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. No vamos nosotros a faltar el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Pues así es como se determinó en su momento el gran triunfo de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018, en donde fue una fiesta mexicana. Estábamos muy contentos. Fue una ardua labor de ponernos todos en orden, disciplinarnos a todos esos comités que habíamos creado y que era necesario, era muy importante que estuviéramos muy bien organizados, porque eso nos había dicho el presidente desde hacía algunos sexenios que le robaron la presidencia, porque hay que decirlo, en 2006 le fue arrebatada la presidencia y en 2012 fue comprada la presidencia para Enrique Peña Nieto. De las dos maneras que le queramos decir, la presidencia le fue arrebatada. Y nosotros estábamos hasta las 2:30 de la mañana. Fue el conteo más amplio que se hizo
en aquel entonces porque estábamos teniendo muchísimas votaciones en el estado, en algunos estados de la República fueron 6 votaciones. Acuérdense que fueron alcaldías, bueno, en este caso presidencias municipales, gobernaturas, en fin, los diputados federales, locales, etcétera. Entonces, recoger todas esas actas fue una labor muy ardua, muy agotadora. Sin embargo, no permeó en el ánimo de muchos de nosotros que habíamos organizado esos comités para que se llevara a cabo el gran triunfo que ahora gozamos y que fue una manifestación de la voluntad democrática del pueblo de México en el 2018, el 1 de julio, en donde los mexicanos y las mexicanas ahora sí, libremente, ordenadamente y ser muy vigilantes de esas votaciones eran particularmente esenciales para que cambiara el rumbo de México. Respecto a algunas cosas que se dijeron en ese primer informe, bueno, en la toma de protesta de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador hubo pues prácticamente el informe de las cosas que se iban a llevar a cabo y muchas de ellas se han implementado aún en medio de esta pandemia, debemos decirlo. Pero en aquel entonces, hablamos del 1 de julio, muchos que fuimos representantes generales, dimos muchas capacitaciones, estábamos dando capacitaciones desde enero, nos organizamos, a mí en lo personal me tocó ser representante general, es decir, estábamos dando capacitaciones a más de 120 personas para que esas personas pudieran saber desde cómo llenar las boletas, cómo hacer los llenados de los formatos, cómo vigilar la votación, cómo hacer un acta de incidencia, también las viejas mañas del PRI, el PAN, más que nada del PRI, por ejemplo, el voto carrusel, el voto espejo, todas estas mañas que se llevaron a cabo, porque sí se llevaron a cabo, pero hay que decir algo, miren, estaban los representantes generales del PRI, una de ellas, una gran amiga mía, ella sigue siendo priista, pero no negamos a los amigos, y habían llevado el acarreo de las personas a las urnas. Eran alrededor de, les voy a hablar de un solo caso, para que ustedes se den cuenta de que sí intentaron hacer robo de votos, hacer urnas, embarazarlas, en fin, ahora sí que la doble boleta, todas estas trampas de las que se ha valido el PRI de toda la vida para, pues, querer triunfar. Y en aquel entonces, ellos tenían en su conteo alrededor, en esa casilla, tenían en su conteo alrededor de entre 130, 135, vamos a cerrarlo a 130 personas que supuestamente, bueno, que habían acarreado a la casilla electoral y que iban a votar supuestamente en aquel entonces José Antonio Meade. Resulta ser que obviamente si tú tienes 130 personas, incluyéndote tú, pues esa casilla tiene que arrojar 130 votos para el PRI. Bueno, lo que hicieron esas personas, bueno, y además las invitaron a desayunar y les dieron sus respectivos 500 pesos por el voto. Pero resulta ser que a la hora del conteo, a esta amiga mía, esos 130 votos solamente fueron 38. Es decir, el resto de las personas
los 90 y tantas personas que acarrearon, que les dieron sus 500 pesos y que además los invitaron a desayunar, esas personas habían votado por Morena. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque hablábamos o se ha hablado mucho de la compra de votos, pero también Genaro Villamil ha hablado mucho de la revolución de las conciencias. Y una de las cosas que el presidente siempre dijo, dice, bueno, a ver, ustedes reciban todo lo que les den, pero a la hora de votar, decidan bien qué futuro quieren para México. Y nosotros quedamos conscientes de que esas 90 y tantas personas de ese ejemplo, de esa casilla, habían tenido esa revolución de conciencias. Esas personas que fueron acarreadas las conozco y son personas que nosotros ya habíamos ido a sus casas y que ellas habían reunido a otras amistades, vecinos y vecinas, y nosotros ya habíamos ido a platicarles y hablarles acerca de que queríamos un cambio para México, de que teníamos que apoyar a la cuarta transformación de la vida pública de México a través de la representatividad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esas personas nos hicieron caso. Es decir, el concientizar, el salir a las calles, el crear cuadros, el crear comités, eso nos valió para que tuvimos un enlace, porque también nosotros recibimos capacitación por parte de Horacio Duarte, que fue quien le tocó cerca de esta localidad, y a Mario Delgado, y ellos nos decían que teníamos que era importante que tuviéramos por lo menos el 90% de vigilancia de las casillas, porque uno de los errores que habíamos cometido en el 2012 y en el 2006 es que no estábamos tan organizados. En ese 2018 estábamos plenamente organizados y sabíamos hacia dónde queríamos caminar. Entonces, muchos de nosotros que solo habíamos estado en nuestra casa, bueno, no fue mi caso, pero sí fue el caso de muchas personas que solo habían votado en el 2006 y adiós se iban a su casa, o en el 2012 y se iban a guardar su casa. Nosotros ya estábamos en la lucha, ya habíamos hecho camino al andar, y lo único que nos restaba es que esas personas no solo estuvieran convencidas, sino que también se comprometieran al cambio, a la verdadera transformación, a darle esa vuelta de timón a estos gobiernos espurios, a estos gobiernos que se le hincaron el diente al erario federal, y sobre todo el último sexenio, que fue el de Enrique Peña Nieto, en donde se gastó a manos llenas el erario federal. Fue una terrible disposición, un dispendio del erario federal, y que ese dinero no tuvo esa redirección que ahora tiene, que es ayudar a los más desfavorecidos. Nosotros en aquel entonces nos quedamos muy felices. Fue una noche y al día siguiente fueron 2 días muy agotadores, porque al día siguiente estábamos entregando todavía las boletas. Nos dieron cerca de las 3 de la mañana, entregando al centro de acopio las boletas. Acompañamos a quienes fueron destinados para llevar las boletas al centro de acopio, y estábamos contentos porque además había sido una votación tranquila, lejos de lo que se vaticinaba. Los de la ahora oposición vaticinaban que nosotros íbamos a ser los violentos, y eso fue una verdadera mentira, como todas las mentiras que han venido lanzando desde que arrancó este gobierno. Y nosotros, por lo pronto, les dejamos este sentir ahí en la caja de comentarios. Díganos cuál ha sido o cuál fue su sentir cuando ustedes fueron a votar y cuando se enteraron que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, había ganado por el 53.8% de las votaciones en el 2018. Y aquí las vamos a comentar en un siguiente video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu suscripción.